Yo me sentí muy respetada, nunca he tenido ningún problema. Otra cosa es que podría haber hecho si fuese un hombre. El poderoso se le ocurre ejercer el poder frente a lo que considera el débil, pero que al final le conduce probablemente a su propia perdición, que es la soledad. ¿Las mujeres en este escenario son conscientes de lo que la ley les ampara? Porque las mujeres nos sentimos culpables, porque todavía la decencia, todavía el insultar a las mujeres con palabras que tienen que ver con su libertad sexual sigue siendo y estando al orden del día. No es fácil ser valiente cuando te acosan o maltratan y la sociedad te culpa por ello. Porque la empresa tiene la obligación de proteger a sus trabajadores. ¿Se nace así o se desarrolla este tipo de personas? Yo voy a abrir otro melón ahora. ¿Ah, sí? Yo también creo que la gente que tenemos valores y principios no llamamos la atención. ¿Cuál es la Sanitarios. línea que separa efectivamente esa broma de un comentario grosero y un acoso real? Pues es una delgada línea roja. Hola, ¿qué tal amigos de Inspirabrand? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Qué ilusión me hace presentaros a las dos personas que nos acompañan hoy. Antes voy a daros dos preavisos. Uno, el primero de todos. No os asustéis si en algún momento escucháis alguna bomba de fondo. Estamos en marzo, son fallas en esta ciudad en la que grabamos, es Valencia, y nuestro estudio está en un primer piso. Entonces, tener en cuenta que si escucháis alguna bomba, no es que Valencia haya entrado en guerra ni nada, simplemente que algún joven ha empezado ya con los juegos de pirotecnia, ¿no? que llamamos aquí en Valencia. Y segundo, y muy importante, es que el podcast del día de hoy lo estamos grabando el 8 de marzo de 2025, es decir, el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Y como no, en este podcast vamos a hablar en el día de hoy sobre la mujer, pero no desde el punto de vista que lo están haciendo en otros y tantos canales y podcasts de internet. Es decir, no vamos a criminalizar ni por un lado al hombre, ni vamos a poner en tela de juicio la politización que puedan estar haciendo según qué sectores o facciones políticas sobre esta cuestión. No vamos a entrar ahí. Sabéis que en esta comunidad nos gusta fomentar mucho el pensamiento crítico y por ello vamos a hacer un capítulo en el que nos vamos a centrar y vamos a poner nuestro foco en las causas de por qué ciertos delincuentes, porque esa es la palabra, no hay otra, delincuentes abusan y acosan de las mujeres y en concreto en el ámbito laboral. A lo largo de la charla, pues lógicamente pondremos ejemplos, hablaremos de casos y vais a poder ir entendiendo desde un lado el normativo y el legal y por otro lado el psicopatológico de este fenómeno que, como sabéis, en España, en el mundo, pues es una de las principales lacras. Como sabéis, este es un podcast de valores y queremos fomentar pues que exista conocimiento entre la población, entre tú, seas varón, seas mujer que nos estás escuchando, y que si te ves envuelto, ya sea en tu contexto, en tu ámbito, por una situación como la que vamos a relatar en el día de hoy, pues que ojalá este granito de arena te sirva mucho. Así que nada, dicho lo cual, procedo a presentar a las dos eminencias en su campo profesional que nos acompañan hoy. Doña Isabel Álvarez. ¿Cómo está, Isabel? Buenas tardes. Mucho gusto, muy bien, encantada de estar aquí en Valencia, precisamente en esta fecha de fallas y en el Día de la Mujer, y muy agradecida por invitarme a este espacio tuyo y encantada e ilusionada de escuchar a don Manuel y charlar contigo. Bueno, hay que decir, antes de presentar a don Manuel, que lo bonito de las redes sociales, que también tienen su parte buena, es que muchas veces pues nos conectan entre personas, ¿no? En este podcast estuvo Visila Bococo, buena amiga tuya, que nos presentó. Sí, gran amiga y una mujer realmente excepcional, con un trayecto impresionante y bueno, siempre dispuesta a ayudar y a conectar a la gente. Muy agradecida a ella también. Pues sí, así que gracias, Visila, si nos estás viendo. Y por otro lado está don Manuel Barceló, que le agradecemos que también esté aquí. ¿Qué tal, don Manuel? Pues muy bien, encantado, Fernando. Yo creo que deberíamos tratarnos con más familiaridad. Esto del don y del don a mí no me va mucho. Ya sabe me hace mayor, yo tengo un espíritu joven,
necesito sentirme joven aún. Sabes perfectamente que te tengo mucho respeto. Bueno, pues y esto te pido, que me trates como y que a partir en de la vida ahora habitual. tuteamos, Isabel y don Manuel. Por supuesto. Bueno, lo primero de todo, me gustaría que os introdujerais. Hay mucha gente que, lógicamente, todavía no os conocerá. Como decía, sois eminencias en vuestro campo profesional y cada uno en un ámbito distinto. En tu caso, Isabel, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Qué has hecho a lo largo de toda tu trayectoria profesional? Bueno, lo primero, corrijo lo de eminencia. Soy una persona normal, que he dedicado gran parte de mi vida a estudiar, combinándolo con mi trabajo, por supuesto, y con mi tarea de madre, que es muy importante. Yo, pues de jovencita, cuando todo el mundo estudié Derecho en Oviedo, soy asturiana. Y bueno, monté en esos momentos, estoy hablando de hace 30 años, tengo ya muchos años, y monté una empresa de recursos humanos en el tema industrial, que en aquel momento era completamente sorprendente para una mujer, ¿verdad? Estar en ese tema. Muy pocas mujeres, ¿no? En ese ámbito estarían por aquella época. Bueno, casi ninguna, era muy sorprendente, pero bueno... luego lo comentamos con relación al tema. Yo me sentí muy respetada, nunca he tenido ningún problema. Es verdad que era como la gran sorpresa, ¿verdad? Centrar una mujer con 20 y pico años por el medio de una fábrica de estas industriales de Asturias. Era sorprendente, pero yo nunca he tenido ningún problema. Yo me he sentido completamente respetada. Luego desarrollamos esto. Otra cosa es que podría haber hecho si fuese un hombre. Pero yo no he tenido problemas en ese sentido. Bueno, pues hice Derecho, ejercía y combinaba la empresa con el ejercicio, y después, a los 50 años, un poco pues para entender el comportamiento humano, no para ejercer, desde luego, porque ya me pillaba muy tarde para compararme con gente que llevaba toda la vida, sobre todo en clínica, ¿verdad? Estudié psicología, profundicé un poco en el psicoanálisis y es un tema que me genera mucha curiosidad, ¿verdad? El comportamiento humano, y lo hice para eso, no para dedicarme a ello. Y bueno, hice varias cosas más, varios másters, y lo último fue un máster en Derechos Humanos, en Gobernanza y Derechos Humanos, que me llevó a animarme a hacer la tesis doctoral, el doctorado en estudios interdisciplinares de género, y mi tesis versa precisamente sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. Y en eso, en la empresa y en la familia estoy ahora mismo. Isabel no se ha aburrido a lo largo de toda su vida. Es que tengo muchos años y además, me ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Y además también has estado en Nueva York viviendo. Sí, bueno, viviendo, combinándolo. Combinándolo un poco, ¿no? Combinándolo con Madrid. En fin, que has viajado y has disfrutado de muchas cosas. Y don Manuel, que me sale el don, perdón. Manuel, ¿qué nos puedes contar de tu trayectoria? ¿Soldado médico? ¿Se definiría así? No, yo soy un médico de a pie, un psiquiatra con mucha experiencia de ver muchos pacientes, eso sí, medio acomplejado después de oír el currículum de Isabel. Bueno, sí que gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral, y la mía fue sobre depresión, que estaba muy de moda en los años 90, las teorías cognitivas de la depresión. Bueno, y a día de hoy también, ¿no? Bueno, a día de hoy también, pero entonces estaba más lo psicológico, ahora está más de moda lo biológico, porque se ha avanzado mucho y realmente pues hay mucha eficacia con los tratamientos psicofarmacológicos, y claro, un psiquiatra de a pie pues tiene que ver muchos pacientes y tiene que tratar de resolver. La ventaja del psiquiatra sobre el psicólogo es que a veces con una o dos visitas puede paliar mucho el sufrimiento si el paciente tiene una base biológica de su enfermedad. El psicólogo requiere mucho más tiempo y es mucho más complejo. Pero bueno, nos iríamos por las ramas. Lo que yo, en mi interés, sobre todo profesional, es ver las consecuencias del acoso, que a veces es muy dramático. Es complejo porque el que está en la clínica no está en el teatro de operaciones. Entonces tiene que poner filtros, tiene que ser prudente, no debe etiquetar, no debe catalogar, porque aunque el acoso
desgraciadamente, entre sobre todo el hombre y la mujer en los distintos niveles de poder que puede tener el mundo de la empresa o las instituciones públicas o incluso los hospitales, es algo que viene desde la antigüedad, desde el pensamiento mágico primitivo. Y como consecuencia de ese pensamiento mágico primitivo, con todos los añadidos culturales de todas las aportaciones a lo largo de la historia, pues nos encontramos en este momento con un individuo muy tecnocrático que utiliza a veces su poder para revolverse ante sus principios mágico-primitivos en la tribu. Pero bueno, yo con esto... Mágico-primitivos. Sí, bueno, pero esto ya entramos en otro ¿Qué es esto tema. de mágico-primitivos? Por curiosidad. Pues mira, Fernando, cuando el ser humano llega aquí, unos serán creacionistas, otros piensan que todo es puro evolucionismo, el ser humano se tiene que asociar, porque pues hay que ganarse el sustento. Empieza siendo cazador, y para cazar pues a una gran bestia pues hay que organizarse. Probablemente el toreo es un vestigio de cómo se organizaban para poder atrapar a una gran pieza, entre unos que llamaban la atención, otros que iban por detrás, que le pinchaban, qué tal, y caía el mamut y podía comer toda la tribu, ¿no? Bueno, pues ahí lo que había era la especialización. El jefe de la tribu probablemente sería el más inteligente y el más poderoso físicamente, y también estaba el curandero, estaba la especie de chamán, que utilizaba también sus recursos pues para crear un poder y buscar un enemigo externo, porque se asocia más la tribu cuando se crea un enemigo externo, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que tú quieras, porque quien alcanza el poder, alcanza la erótica del poder, alcanza la capacidad de elegir en quién ejerce ese poder, y desgraciadamente somos, como Isabel ha comentado muy bien con su formación psicoanalítica, somos un compuesto de instintos, pasiones y luego pues cogniciones, intelecto, y los que tenemos una mentalidad espiritual pues creemos que también hay un alma, pero el conjunto de todo eso genera unas distorsiones que conducen pues que el poderoso se le ocurre ejercer el poder frente a lo que considera el débil, pero que al final le conduce probablemente a su propia perdición, que es la soledad. Qué interesante, don Manuel. Ha abierto en un momento un montón de melones. No era mi intención. No, pero no, bueno. buenísimo. Vamos a entrar de lleno ya un poco en todos los detalles, pero antes me gustaría empezar por lo básico. Y con lo básico me gustaría que habláramos de qué es el acoso, es decir, una definición de qué es el acoso, y por otro lado, ¿qué es qué consideráis que representa el feminismo? Que entiendo que va un poco con la contraparte de ese acoso o de ese fenómeno de apoyar a la mujer. Empecemos por el acoso. ¿Qué es el acoso, Isabel? Bien, ahora mismo es un tema importante en España y en gran parte del mundo, porque yo, que lo enfoco desde el punto de vista legal, hasta ahora no había una definición de acoso sexual única ni realmente una definición consistente en la norma española, sino que bueno, había la ley de igualdad, pues sí que decía que era acoso, luego había sentencias, pero no hay una definición única. Ahora mismo España ratificó el convenio 190 de la OIT, que está en vigor desde el año 2023, y el convenio sí que define claramente lo que es acoso sexual. Y eso lo voy a leer literalmente, claro, porque ya desde es una definición de la OIT. De la OIT. Y okay, esta norma es la que rige ahora mismo en España para el tema del acoso sexual, desde el 2023. Es un convenio de la OIT que es de aplicación directa porque los legisladores españoles no adaptaron el resto de las normas ni hicieron una norma específica nueva para adaptarla. Entonces, leo lo único que voy a leer literal, pero porque no quiero que sea literal. Riguroso, sí. La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas
ya sea que se manifieste una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o que sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Entonces esto, unas matizaciones, es una norma, es una definición completamente abierta. Cada país puede adaptar la definición a una parte el acoso y a otra la violencia, o hacerla de una definición única como está aquí, y habla de conductas inaceptables o de amenazas de tales conductas, pero la OIT también, la OIT y los tribunales españoles pues señalan diversas conductas como acoso. Pues puede ser, por supuesto, el quid pro quo, que es por ir a situaciones ya extremas. Si tú no me das lo que yo te pida sexualmente, pues te despido, o no te contrato, o no te asciendo, por ejemplo. Sí, o tocamientos innecesarios, o insistentes insinuaciones. Quiero decir, cualquier ataque a una persona que en general, y según reconoce la OIT, y ahora voy a tocar un tema que tú dijiste muy bien, son mayoritariamente las víctimas son mujeres y niñas, las víctimas de acoso. Pero mi planteamiento es que no es una lucha de mujeres contra hombres, de que los hombres son malos y las mujeres son buenas, sino es una lucha de buenas personas, de personas con principios y valores, contra personas que no tienen principios y valores y no respetan los derechos y la dignidad ni el trabajo de otras personas. De las personas. Y ese es mi planteamiento. Es decir, no, por supuestísimo, no los hombres son los malos aquí ni las mujeres son las buenas, pero sí es verdad que la mayor parte de las víctimas son mujeres. Claro que los hombres que acosan son pocos, son unos delincuentes, no son los hombres, son unos delincuentes, que es afortunadamente la minoría. Bueno, una vez hecho este inciso, pues eso, ¿qué es acoso? No es acoso que te diga alguien excepcionalmente una mañana que lo... ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! Claro. Por supuesto que no, eso es llevar las cosas... Esto lo dijo hace poco una ministra. Una ministra. Yolanda Díaz, si no me equivoco, sí, la ministra que de además, Trabajo. luego hay un vídeo de ella diciéndole al señor Garamendi, vaya guapo que estás hoy. Quiero decir, eso además no nos beneficia a las mujeres, porque eso da armas a los hombres pues para banalizar el tema. Para banalizar el tema cuando hay tanto sufrimiento. Entonces, eso no es acoso, o no es acoso, pues no sé qué decir, conductas normales de respeto que sean un tema puntual. Claro que es acoso, que es que tu jefe todas las mañanas te piropee desagradablemente y vayan detrás de insinuaciones. Claro. Tu jefe o tu compañero o tu cliente, porque ese es otro tema del que hablaremos más adelante, porque no quiero yo centrar todo, quiero decir, porque ahora ya no es... la norma contempla no solo un acoso ascendente, sino que es que colateral, claro. O sea, de compañeros, de clientes, de proveedores, todo lo que esté relacionado con el ámbito del trabajo. Don Manuel, por alusiones, porque... Por alusiones no, porque estoy admirado de cómo ha delimitado Isabel la panorámica, ¿no?, a la que tenemos que afrontar. Y estoy totalmente de acuerdo. No es un problema de hombres y mujeres, es un problema de personas cultas, educadas, respetuosas, y personas, todo lo contrario, que anticipan siempre su deseo de poder, de conseguir objetivos egoístas. Es un ego superlativo, vale. Que utilizando los beneficios de su cargo, de su capacidad de influencia, de seducción, pues son depredadores de la vida, digamos, sensual que existe en la sociedad. Y a mí, sobre todo, me interesan pues eso, las consecuencias, ¿no? El que me venga una persona con una buena proyección y te cuente una historia de que un varón, sobre todo, o a veces también alguna mujer
de su ámbito laboral, que por ese tema de lo que pudiera ser celos, pudiera ser deseo de conseguir ascendencia con incluso acceso carnal, pues poder conseguir eso a través de coacciones, de chantajes, de infravalorar a la persona, y que al final eso conduce a que, aparte del daño personal, a que se desmorone lo que es la organización, sea empresa, sea institución, sea tal, con lo cual eso pues tiene al final unas consecuencias incluso económicas, ¿no? La realidad es que este tema a veces se instrumentaliza mucho, como estábamos comentando con estas anécdotas de que qué guapa estás, qué guapo tal, que oye, que en fin, no sé, qué simpático eres o qué simpática eres, que yo creo que eso es una cortesía, ¿no? Que por supuesto no hay que utilizarlo como una manera de considerar que el individuo siempre tiene ese deseo, en fin, malévolo de la seducción, sino que la buena educación y la cortesía yo creo que está totalmente desligada de esa seducción que a veces es muy sutil, pero muy permanente, muy constante, y luego pues llega a utilizar a la persona y luego abandonarla, porque ese es otro problema. Claro. O sea, a veces personas jóvenes que no se dan cuenta que no se puede caer en eso, que hay que ponerle freno, y que la valentía está sobre todo por encima de cualquier debilidad, y que probablemente llegarán más lejos y mejor poniendo firmes a muchos de estos acosadores, pues pueden ceder un poquito, y esa mínima cesión que piensan que va a ser suficiente, nunca es suficiente, y conduce al final pues a una tragedia personal y a un fracaso de proyecto de futuro y proyecto de vida. Las mujeres en este escenario, Isabel, ¿son conscientes de lo que la ley les ampara y son conscientes de qué tienen en su mano para o bien denunciarlo o bien ponerlo en conocimiento de otros? Y mi segunda duda es, ¿cómo demuestras algo que ha sucedido en un ámbito privado, en un ámbito íntimo? Porque claro, entiendo que el jefe o el compañero o el proveedor o el cliente pues no lo va a hacer ahí a Vox Populi en mitad de la oficina. Ese tipo de acoso se realiza en un ámbito privado, ¿no? Absolutamente. Contesto primero a la primera pregunta, porque la segunda me parece... Bueno, son muy interesantes las dos y muy importantes, pero por dividirlo. La norma española, la legislación española ahora mismo tiene herramientas más que suficientes para prevenir, para en el caso de que se produzca enfrentar y para resarcir de manera importante a las mujeres que sufren acoso sexual en el ámbito laboral. Ahora mismo el convenio 190 de la OIT está en vigor y, bueno, anteriormente ya existían normas suficientes para las tres cosas. En primer lugar, para prevenir. Todas las empresas españolas, absolutamente todas, con independencia de su tamaño o del número de trabajadores, tienen que tener un protocolo antiacoso. Todas, absolutamente. Ese protocolo, en ese protocolo lo que se establece, se protocolizan una serie de medidas para evitar el acoso, para en el caso de que se dé, cómo actuar y cuáles son las consecuencias de ese acoso. Todas las empresas, y esos protocolos tienen que ser públicos y tienen que conocerse por todos los... Yo no tengo datos ahora mismo encima de la mesa, pero ¿de verdad las empresas tienen estos protocolos? Pues no, pero son obligatorios. Ya. No, es más, no incluso hasta en la prevención de riesgos, cuando a un trabajador antes de empezar a trabajar se le forma en prevención de riesgos, ahí ya tiene que estar el tema del acoso sexual contemplado y no está en muchos casos. Esa prevención, por poner un ejemplo, sería: yo, trabajador de la empresa, veo que un compañero, un colega, se está pasando con una compañera, mi obligación es
Sí, tu decirlo? obligación es ponerlo en conocimiento de la comisión de ese protocolo, que normalmente están en los departamentos de derechos humanos, y decir, está ocurriendo esto. En el momento en que eso se activa, la comisión tiene 3 días para ponerse en marcha, tiene que recabar toda, bueno, simplifico, ¿verdad? Por no ser muy académica, tiene que ponerse en marcha, recabar información, tomar declaración a la persona acosada, a la denunciante, al supuesto acosador y recopilar toda la información que sea posible. En función de esa información tiene que elaborar un informe en el que determina si hubo acoso, si no lo hay, y si lo hubo, qué medidas tomar, que pueden ir desde el despido del acosador a otro tipo de sanciones, a Claro. moverlo de... Pero Isabel, ¿y qué pasa si ese acosador es mi jefe y entra un ingrediente muy importante que es el miedo? ¿Cómo voy a delatar yo a mi jefe de que está acosando a una empleada cuando yo me estoy jugando el tipo, ¿no? Me estoy No. jugando el empleo. Eso es muy difícil, que nadie que no sea la propia persona afectada, incluso a nivel testifical, porque cuando es un superior, si la persona acosada denuncia, también es muy difícil que los testigos, si los hubiese, hablen. ¿Sabes? Hay un autor que dice los testigos mudos, porque si yo me estoy jugando el puesto de trabajo, es muy difícil que yo vaya contra un superior. Claro. Y de hecho, yo sé de casos donde la persona acosada se dirigió a la comisión y era el superior jerárquico de la empresa, el absoluto, y le dijeron que no iban a hacer nada. Entonces, claro, pero bueno, existen otras medidas, que es que, esa es la interna, la de la empresa, que debería de ponerse en funcionamiento. Y si no se pone en funcionamiento y no hacen nada, también hay que decir que eso puede tener consecuencias después legales para la empresa, porque la empresa tiene la obligación de proteger a sus trabajadores. Entonces, si yo, empresa, a mí me llega una trabajadora diciendo que la está acosando su jefe o no su jefe, un compañero o un proveedor o un cliente, y no hago nada, y luego esa persona va al juzgado y reclama, la empresa va a tener consecuencias de sanciones o de otro tipo, fundamentalmente de sanciones importantes, por no haber hecho nada y no haber parado esa situación, o no haber tomado las medidas de protección necesarias. Entonces, por un lado es la prevención. En segundo lugar es, digamos, el momento en que ya, a pesar de todas las medidas de prevención, se da el hecho. Entonces ahí, bueno, por supuesto la empresa tendría que activar el protocolo y tomar medidas, pero la persona afectada tiene varias posibilidades. Una, tiene la posibilidad de solicitar la rescisión unilateral del contrato por incumplimiento de la empresa, es decir, yo me voy porque la empresa no me está protegiendo, Vale. y se me está causando un daño, con las indemnizaciones correspondientes. Puede ser que la empresa se haya tomado medidas y despida al acosador, o no lo despida, según la gravedad de los hechos, tome las medidas pertinentes para poner fin a esa situación. Y luego hay una tercera vía. Perdón que me detenga aquí, me parece muy importante hacer hincapié en esto que acabas de comentar, Isabel, porque yo creo que muchas mujeres esto no lo saben, ¿no? O sea, no son conscientes de que están en su derecho, y casi te diría en su deber, de acogerse a esa, has dicho, rescisión unilateral del contrato. Por llevarlo a palabras... No, es un despido al revés. Dice, Exacto. Yo digo, usted no... Es lo mismo, por poner un ejemplo a lo mejor más claro, es lo mismo que si la empresa durante 3 meses no te paga. Exacto. Pues dice, la empresa no está cumpliendo, pues yo solicito a la magistratura de trabajo, al juzgado de lo social, que rescinda mi contrato, porque si tú te vas voluntariamente pierdes todos tus derechos de indemnización, de desempleo, absolutamente todo. Entonces, muy importante. La vía es, tú vas al juzgado de lo social y dices, la empresa no está cumpliendo sus deberes de protección para conmigo, yo soy víctima de una situación de acoso sexual, y que se determine que yo me puedo ir de la empresa
con los derechos correspondientes. Y luego hay una tercera vía por quebranto de los derechos fundamentales, que bueno, eso es un tema similar, pero que no voy a entrar en el tema procesal, pero que es básicamente lo mismo. Y luego una cosa que es muy importante antes de hablar de la prueba, es que además de las indemnizaciones que le corresponderían laboralmente, como por un despido, ¿sabes? Pues los 33 días por año de servicio, además se pueden solicitar indemnizaciones por el daño moral o físico. ¿Qué ocurre con el daño moral? Que el físico incluso, me imagino que sea muy difícil de determinar, pero el daño moral es muy difícil de determinar. Entonces, ¿qué establece los tribunales españoles? Que se vaya a los baremos de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. ¿Y esto en cristiano qué es? Esto significa que si una empresa incumple en ese tema, le pueden poner sanciones desde 7.501 euros hasta 200, creo que son 50.000, según la gravedad de la situación. Entonces, la persona que sufre acoso sexual en el ámbito laboral tiene derecho a una indemnización de daños morales sin tener que probarlos, porque ¿cómo se prueba un daño moral? Equivalente a esas sanciones. O sea, pueden pagarle desde 7.501 euros hasta 250.000, además de la indemnización laboral. Y eso es muy importante, porque si yo tengo que dejar mi trabajo, tengo un respaldo. Entonces, esas tres partes, la prevención, el afrontarlo y luego la rescisión. Con respecto a la prueba, y no quiero alargarme mucho, efectivamente son situaciones que se dan en ámbitos de intimidad y de clandestinidad que provoca el propio acosador, porque no va a hacerlo delante de todo el mundo, delante de testigos, sobre todo en situaciones ya graves, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que la mujer, digo la mujer porque en general la mayor parte de las víctimas son mujeres y corrijo, diría la persona, que se encuentra con que le resulta muy difícil probar una situación así. Ahora mismo quizás es un poco más fácil porque, bueno, en el ciberacoso con los teléfonos, puede grabar conversaciones, puede tener mensajes. Desde luego, cuanta más prueba mejor, pero si tú no tienes prueba, ¿qué ocurre? ¿Qué dice la jurisprudencia española? Que si se dan unos requisitos de credibilidad básicos, que son tres requisitos, la declaración de la mujer hace prueba de cargo. Esto quiere decir que con la declaración de la mujer se puede ver el procedimiento, y son credibilidad subjetiva, que aquí el doctor nos dirá, quiere decir que la persona tenga psicológicamente sea una persona normal, que no tenga ningún trastorno y que no tenga motivos espurios contra el acosador, quiere decir que no tenga ningún ánimo de venganza. Credibilidad objetiva, que sea un relato coherente, que lo que cuenta sea una cosa normal, que no sea, ¿sabes?, como una cosa muy extraña, que sea normal a la lógica. Y por otro lado, que el relato sea coherente una y otra vez, quiero decir que con las diferencias lógicas de que hoy cuento una cosa y mañana se me olvida un detalle, pero que sea un relato coherente, que no cada vez cuente una cosa distinta. Si se dan esos tres requisitos, la declaración de la víctima hace prueba de cargo. Don Manuel, ¿qué papel juega el médico en esos requisitos, en esas pruebas? ¿En la parte moral? Bueno, en la parte moral yo creo que el médico siempre tiene que ser o un clínico que apoya las consecuencias y ayuda en el proceso, porque esto suele suceder con meses y a veces años, y la persona que está acosada y que está en situación de estrés permanente, de un estrés crónico, se necesita que se le apoye, que se le mantenga pues con entre comillas, respiración asistida moral, ¿no? Pues con la psicoterapia, con el ánimo, tratando que su autoestima no se venga abajo, tratando de ayudarle a que tome decisiones. Bueno, todo esto incide en personalidades muy variadas. Pues hay personas, mujeres, en fin, que se puede dar un caso de varón también, acosado por su jefa, ¿no? Es más raro, pero se dan, Pero bueno, el tema del clínico fundamentalmente es ese proceso, tratar de ayudarle, tratar de
en la medida de lo posible, encauzarle pues hacia personas pues como Isabel, que manejan bien pues todo el tema jurídico, que puede abrir muchos horizontes para personas que están en esa situación. Y luego en el aspecto, digamos, más de las consecuencias, pues yo creo que ahí también a veces hay que animarle a ser valiente, a veces hay que cortar pronto y no pensar que su planteamiento existencial, su proyecto de vida estaba solo en ese ámbito en el que esa persona estaba moviéndose a nivel laboral. Don Manuel, quiero preguntarle, ¿usted en todos sus años de trayectoria profesional tratando casos de depresión ha tenido que tratar algún tipo de acoso? Sí. No es un tema, por lo menos desde mi perspectiva clínica, no es un tema que suponga una prevalencia alta. Pues no sé, si en el acoso laboral creo que estamos a lo mejor en el 10, el 15%, hablan así las estadísticas, pues a lo mejor en concreto de ese tema, pues a lo mejor puede haber, pues no sé, pues un 1, un 2, un 3%. Luego también hay otras cosas que son los componentes estos de falta de consistencia interna, porque puede haber personalidades con componentes a veces de paranoidismo, que entienden cosas que a lo mejor no son tanto. En fin, siempre hay algo que se va de la norma, ¿no? Porque esto siempre es una curva de Gauss. Y sí que puede haber, y ahí está el clínico también, su misión es dar coherencia al relato para que el propio paciente o la propia persona tampoco se meta en un lío. Claro. Porque al final la otra parte también utiliza a sus peritos, también utiliza a sus posibles consejeros en materias pues como la materia psiquiátrica o psicopatológica. También pues hay abogados que son muy incisivos y que ponen a veces a la pobre víctima en situaciones muy duras. Hemos tenido pues el caso reciente mediático, incluso pues de algún juez que bueno, habría mucho que hablar ahí. Pero la idea es que el clínico debe dar consistencia a soportar todo ese proceso a la víctima y luego intentar ayudarle a procesar, porque en ocasiones suceden acontecimientos que desde la perspectiva psicoanalítica se reprimen, porque claro, o sea, una agresión sexual pues conduce a un daño psicológico gravísimo, probablemente a veces casi irrecuperable. Es más a veces que un síndrome de estrés postraumático. Yo he tenido hace poco una paciente que era una monjita ucraniana que venía con un síndrome de estrés postraumático por el estar cerca de las zonas de guerra, el bombardeo, que un simple petardo de estos nuestros de por aquí le ponía en una situación de ansiedad tan brutal. Claro. Que han tenido incluso que sacarla de la ciudad unos días hasta que pase esto, ¿no? Porque hasta que cualquier pasen ruido. Fallas, sí. Es decir, hay daños que a veces ya son un poco irreversibles, ¿no? Cuando ha habido circunstancias muy extremas y muy agresivas, ¿no? Pero vamos, yo sobre todo quería destacar que el clínico también puede ser un pedagogo en la prevención. O sea, el sistema que ocurre en muchos sitios es una familiaridad en el trato interpersonal que conduce pues a insinuaciones, que conduce a un juego un poco de seducción, a veces parece todo como broma, incluso en algunos ámbitos sanitarios. ¿Cuál es la línea que separa efectivamente esa broma de un comentario grosero a primera hora de la mañana cuando el jefe típico a su secretaria y un acoso real? Pues es una delgada línea roja. Sí, como en una guerra un soldado puede ser un héroe o puede ser un villano, porque pasar de defender algo justo a pasar a que el derrotado se transforme en depredado, hay una línea roja muy delgada. Pero bueno, yo creo que para prevenir hay que tener en las instituciones unos protocolos de respeto, de educación, de volver a unos ciertos valores que se han perdido. Pues a veces una excesiva familiaridad conduce pues a que en algún momento el poderoso
pues intente hacer como un test. Pues claro, en algunas ocasiones sí que aparecen relaciones interpersonales serias entre compañeros de trabajo y entre jefes y subordinados o subordinadas. Es decir, claro, ahí entramos también en situaciones difíciles porque cabe la posibilidad de que esto empieza como un juego y acaba como un drama. Y aparecen también las venganzas, y aparecen también el pasar factura. Bueno, ahí yo creo que el clínico, desde el punto de vista de la peritación, puede también tener su cierto protagonismo y luego, sobre todo, ayudar a que cada protagonista de esto tome conciencia del mal que ha hecho y de las consecuencias que va a tener en el otro y en sí mismo. Yo creo que a nivel general, una de las circunstancias que el mundo actual tiene es que el sentimiento de culpa por los propios hechos se está perdiendo. Entonces nadie es culpable de nada, se pueden cometer barbaridades y entonces pues es que claro, todo es situacional, todo es tal, en fin, todos somos recuperables, tal, pero el propio individuo tiene que ser consciente de que ha hecho determinado acto que ha generado un daño de una relevancia grande y a veces puede ser catalogado y valorado económicamente con estas consecuencias que Isabel comentaba también, pero, en fin, hay que plantearle que a veces tiene que penar con alejamiento de la sociedad, con cárcel, con una rehabilitación, es decir, que la disuasión es esa, es decir, que un acto tiene una consecuencia. Hablemos Esto de... se ha un poco desdibujado, ¿no?, en el panorama jurídico, ¿no? Bueno, el Código Penal establece el delito de acoso sexual. O sea, hablábamos antes fuera de la cámara del caso Nevenka. Es decir, es la primera mujer que denuncia a un político por acoso sexual y bueno... ¿Nos podría refrescar un poco, Isabel, en qué consistió este caso? Bueno, el caso Nevenka es... Es una película, ¿verdad? Hicieron sí una miniserie, es real, una miniserie, desgraciadamente sí. Real, y es una miniserie de tres capítulos, que es una chica, se da en Ponferrada, en el Ayuntamiento de Ponferrada, hace como 20 años, en los 90 y pico, no recuerdo exactamente, pero más o menos 20 y pico años, que pues una chica que estaba estudiando en Madrid, bueno, pues como que en la alcaldía necesitan incorporar mujeres y bueno, pues le proponen a esta chica presentarse a las elecciones, por resumir ganan, bueno, y es concejala, ¿verdad? Entonces el alcalde se queda viudo, bueno, pues se le empieza a insinuar, se insinúa, insistentemente la acosa y mantienen una relación, que es lo que don Manuel relacionaba efectivamente, el hombre se muere y ellos mantienen una relación que, según se relata en la serie y relata ella, no era muy, digamos, equilibrada, ¿no? Pues él con unas características, digamos, psicológicas peculiares y no en mucho equilibrio, sino que él se considera un hombre de poder, tiene dinero, es el alcalde del pueblo, bueno, vale. Entonces ella decide romper la relación porque le genera mucho sufrimiento y a partir de entonces el hombre... Ahí empieza la cosa. Ahí empieza la cosa. Yo creo que ya empezó desde el principio. Probablemente empezó desde el principio. En el planteamiento de la relación. Pero bueno, ahí empieza el acoso. Y entonces el acoso es que el hombre la puede llamar 30 veces, la empieza a denigrar, la empieza a maltratar, o sea, a medio insultar en los plenos. Bueno, pues hay un momento donde van, creo que a un viaje de trabajo, pues todos los concejales, y él reserva su habitación al lado de la de ella con una puerta comunicada, y a mitad de la noche le entra en la habitación. Bueno, pues un caso terrible, con unas consecuencias psicológicas y de vida para la chica, que es que la chica tuvo que abandonar España, o sea, nunca volvió más a España a vivir. Entonces esta chica, bueno, en un sufrimiento, porque además se ve en la serie, o sea, porque la serie está basada en imágenes reales de lo que sucedió. Y de los telediarios, ¿sabes? De las noticias. Entonces, no es una película, son imágenes reales. Fue un caso muy mediático. Una chica que era una chica
muy guapa, ¿sabes? Jovencita, mona, demacrada, horrible. Entonces, esta chica se arma de valor, encuentra un abogado que yo admiro porque hace muchos años eso era un tema muy difícil, Sí. por la vía penal, además, contra un hombre que era una figura importante en el PP, porque bueno, se ve ahí que a nivel nacional pues le respetaban, y se arma de valor con un sufrimiento muy muy grande y le denuncia. Y además se ve cómo la sociedad, cómo el pueblo de Ponferrada, que todavía alguien lo comentaba en la miniserie, es una vergüenza cómo se manifiesta a favor del alcalde y cómo las mujeres... ¿En serio? En serio, y cómo las mujeres dicen, a mí no me acosa nadie si yo no quiero. Pero por favor, entonces, ¿qué pasa? Se revictimiza a la víctima, o sea, sufre el acoso y además es la mala. Y es la... Bueno, finalmente, por ser rápido, ella gana el juicio, el alcalde tiene que dimitir, bueno, dimite diciendo yo no hice nada, es esta mujer que vino a por mí, por supuesto, y además coge con medios del ayuntamiento, hace una carta como de 6 folios y se la manda a todos los vecinos diciendo la mala, la horrible, la que me vino a buscar fue ella. O sea, es que ese es el resumen de lo que padecen las mujeres cuando se tienen que enfrentar a esta situación. Porque si yo, mujer, que me considero súper valiente, sufro esto por un hombre muy poderoso, ¿a qué me expongo? Pues me expongo a que me digan que soy yo la que lo busco, que soy la que lo busqué, que busco pues dinero, fama, que soy una mala mujer. Entonces, el enfrentar todo eso requiere una fortaleza y un sufrimiento tan grande que yo creo que en la mayor parte de las veces las mujeres dicen, no me compensa, me voy y abandono. Claro, es el proceso de afrontar una situación de esa entidad supone que el que se siente atacado se defiende, pero se defiende con todo su arsenal, y el arsenal es pues eso, utilizar, tergiversar la realidad, utilizar sus influencias pues sociales, personales, económicas, y a veces también crear una especie de fantasía, ¿no? de todo lo que ha podido ocurrir. Esto es también algo similar a lo que pasa con los matrimonios que se rompen, que a veces se rompen y hay uno que no acepta la ruptura y consigue plantearse que su objetivo de vida es amargarle la vida al otro, sea cónyuge, varón o mujer, pero todo su futuro es pasarle factura, vengarse. Se utilizan los hijos, utilizan eso, la capacidad de influir en las amistades mutuas, en fin. Ahí hay un proceso gravísimo donde pues al final pierden todos, ¿no? Y en este caso en concreto de lo que ocurrió allá, pues es un proceso largo, pero que al final de la historia el peculiar, el que tiene el poder y que además se siente poderoso. El delincuente. El delincuente. En este caso es delincuente. El jefe de la tribu. Fueron por vía penal. Quiero decir que este es delincuente. De verdad. El jefe de la tribu, que además de jefe de la tribu es el hechicero y es todo en la misma pieza, utiliza todas sus capacidades para vengarse y para no dejar que la pieza se pierda, ¿no? Y entonces esa manera de comportarse de un hombre hacia una mujer, de considerar que la mujer es una pieza para cazar, eso es un poco el origen de cómo pues el varón no está en la situación que debe estar, de respeto, de aceptación cuando cesa el cariño, cesa el amor, cesa en fin, el convenio, y que lo que hay que hacer es a partir de ahí considerar que la vida empieza de nuevo para los dos, no que se transforma en un infierno para uno y un sádico maltratador del otro. Y entonces todo esto pues es lo que hay que enseñar a nuestros hijos. A mí me gustaría poner el acento en la sociedad, ¿no? A mí me gustaría poner el acento en el relativismo moral del que hablábamos, ¿no? Porque comentabas
Isabel, que incluso hasta el pueblo se podía poner a favor de tal. Esa es la tribu. Esa es la tribu. Esa es la tribu, absolutamente, o sea... Esa es la tribu que se maneja como quiere. Sí, Y quería poneros de la manada, el alfa. Correlacionándolo con situaciones actuales de la vida civil, ¿no? En la que vemos cómo, por ejemplo, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es presidente a día de hoy, cuando hace exactamente un año fue condenado a pagar 83 millones 83 millones de dólares a su víctima, ¿no? A la mujer que acosó sexualmente. Entonces, y en la política pasa un poco lo mismo, ¿no? Hablamos del relato, ¿no? De la posverdad, de cómo algo que ha sucedido en un contexto que incluso se ha juzgado y se le ha penalizado, al cabo del tiempo ya nadie se acuerda, no ha pasado nada, se le quita hierro al asunto y esto es muy crítico, ¿no? O sea, vivimos en una situación en la que estas cosas como que pasan de largo y se nos olvida, ¿no? Bueno, a lo mejor yo voy a decir algo que puede ser muy criticable, ¿no? Adelante. Pero, bueno, en efecto, la tendencia de la sociedad actual es a la amnesia, la amnesia parcial de lo que no conviene, pues porque es de los nuestros, es nuestro hijo de, pero es el nuestro, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas pues ha creado, pues eso, el que se perdona algo si supone que toda la organización en la que uno está incluido y depende, pues sigue para adelante, ¿no? Exacto. Entonces, en efecto, puede ocurrir que la clave de todo es en recuperación de cualidades, valores, virtudes que se han perdido. Y esa es la razón, pues, de que la gente ¿Que se han perdido olvide. y no van a volver? Pues no lo sé, yo no sé, pero hay mucha gente que con poder, resarciendo, bueno, por lo menos aquella pobre mujer se llevó 80 y pico millones de dólares, ¿no? Porque de los 250.000 de la legislación a los 80 y pico millones hay una... 250.000. Es la diferencia ¿Te arregla la vida o no de te la América arregla? y España, ¿verdad? Y además es que era Donald Trump. Bueno, yo de todas maneras yo opino como don Manuel. Pero también soy un poco más optimista, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad... yo distinguiría dos cosas. Una, que efectivamente da la sensación de que se perdieron los valores, pues porque fundamentalmente yo creo que las personas que nos gobiernan son los que los perdieron realmente y sus objetivos no son los del bien de la sociedad, sino que, bueno, probablemente sean intereses propios o intereses que son distintos a los del bien de la sociedad. Y ahí yo me quejo en el sentido de que la sociedad civil no se está moviendo y no se está quejando lo suficiente como para poner orden. Pues porque quizás vivimos cómodos y dicen, bueno, pues están todos locos, nos roban, el Trump quiere convertir Gaza en un resort. O sea, el otro día leía unas declaraciones de Niro diciendo cómo es que hicimos para que Trump sea nuestro presidente, ¿verdad? Es un hombre que aparentemente no tiene valores, no tiene principios, trata a la gente pues como trató el otro día Zelensky, a las mujeres como objetos, gobierna supuestamente la nación más poderosa del mundo, pero el problema es que lo votaron, o sea, tiene el Congreso y tiene el Senado, lo votaron la mayoría de los americanos. Y luego la parte positiva es que yo también creo que la gente que tenemos valores y principios no llamamos la atención, porque claro, lo hablábamos también hace un momento, toda la gente que hace bien en el mundo, pues no se dice nada, pero alguien hace daño y sale reiteradamente en las noticias. Entonces en esto yo creo que los medios de comunicación, tú eres periodista, tienen una responsabilidad enorme y los medios de comunicación, al fin y al cabo, los grandes medios de comunicación los mueve el dinero. Entonces yo creo que ese es el problema, nos creemos la versión que nos dan. Sí, estás acertando. Todo, no solamente el dinero, sino algo que también va en la naturaleza humana, que es la curiositas de los griegos y el morbo. Absolutamente. Entonces, el periodismo actual gana o vive de buena parte de participar de ese morbo que tiene la conducta humana.
y por tanto, pues todos los grandes programas de televisión que tienen éxito son aquellos que se cuentan todo tipo de intimidades y cuanto de más baja instintos mejor, ¿no? Con lo cual, pues realmente estamos todos en el mismo ámbito de responsabilidad, pues porque nadie es valiente para decir, mira, esto hay que acallarlo porque no sirve más que para crear generaciones de incultos y de sobre todo gente sometida a un planteamiento existencial, pues no sé, de que hay que hacer músculo y gustar a las chicas, ¿no? Y un poco más. De todas maneras, yo también debo decir una cosa. Hay muchos dirigentes políticos que tienen una cara hacia afuera y una cara hacia adentro. O sea, habrá gente que puede tener esa capacidad de mutarse, llamémosle así, o ser como un camaleón social, que puede dar una imagen encantadora, preciosa, y en su intimidad ser un tipo insoportable y acosador y a veces también poco, en fin, respetuoso con sus colaboradores. Justo, o sea, que no es solo todo lo que parece. Sí. Justo, don Manuel, iba a abrir precisamente ese tema. Hablemos de esa figura del ególatra, pero a la vez carismático y por lo tanto poderoso, ese jefe, ese narcisista, ese acosador. Hablemos de esa figura. Yo creo que los tres tenemos nombres o personas en la cabeza, no necesariamente que conozcamos, pero de la vida pública. Hablábamos ahora de Trump, etcétera. ¿Cómo es psicopatológicamente esta figura, este tipo de personalidad? Porque es una personalidad, sería la primera pregunta. ¿Se nace así o se desarrolla este tipo de personas? Las dos cosas. Se nace y se entrena. Se mejora. Se mejora, sí. Se optimiza. Desgraciadamente. Y si encima tienes aduladores que te aplauden, pues cada vez más. Presidente. Entonces yo creo que es un tributo que hoy por hoy tenemos que pagar, porque las asociaciones, las instituciones, a veces encumbran más, elevan más a este tipo de perfil de rasgos de personalidad que has descrito tú magníficamente, que son rasgos fríos, calculadores, narcisistas, adaptativos. En el fondo, como decía, se nace y se hace, sí, porque todos los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptarnos al medio. Como el medio se ha degradado, el que se adapta mejor a ese medio degradado es el que mejor sobrevive y el que mejor alcanza las altas cotas, ¿no? De hecho, en situaciones de guerra, pues claro, el que mata mejor y es más sádico, pues también es un buen... el que se adapta bien es el tímido que se sabe esconder, que a lo mejor se matan entre los que son más, llamémosle, resistentes, y los que saben esconderse son los que transmiten su código genético incluso, ¿no? Pero lo que está claro es que en el momento actual las personalidades de estas características consiguen crear esa amnesia lo antes posible, y a veces con un escándalo tapas otro escándalo, con un escándalo tapas otro escándalo, y al final, en el periodo en donde hay que jugársela, que son el mes de la campaña electoral, te transformas en un osito de peluche y los tuyos te votan. Y unos cuantos que engañas también. Y encima intereses espurios también. Y encima pues una ley DON te consigue pues mantenerte otra legislatura. Y encima te crees el rey del mambo. Yo soy así y debo seguir siendo así porque siempre triunfo. Con lo cual es un sistema de perpetuación por el éxito que pues eso, una falta de valores sociales lo permiten. ¿Y en el ámbito empresarial cómo es este? Mira, la cultura americana, que da mucho el show, como tú decías muy bien, sí. Lo que no acepta mucho es la mentira de sus políticos. Eso lo castiga mucho. Ha habido políticos en Estados Unidos que han perdido elecciones por mentir. El micrófono, ahí está. Pero bueno, abierto un poco sí.
Súper interesante lo que dice don Manuel y además, vamos, absolutamente acertado. Yo solo quería hacer una matización en el sentido del perfil, ¿no? Más que del perfil psiquiátrico, psicológico, que por supuesto no lo ha definido bien él y yo no tengo nada que decir, sino un poco al tema social. Y un poco aquí cito a un hombre que a mí me parece admirable, que es Miguel Ángel, creo que es Lorente o Llorente, que siento la incorrección, pero no sé exactamente, que fue el delegado de género a nivel nacional, que tiene un libro que dice Mi marido me pega lo normal, ¿no? Que él habla de que pues cuando él empezó, debe ser más o menos de mi edad, que cuando empezó a trabajar como forense en un juzgado creo que es en Granada, y las mujeres llegaban porque sus maridos les habían maltratado, él le decía a los compañeros jueces como que tomasen medidas y que le decían que eso que no, que no se metiese en ese tema, que esos eran temas internos, ¿no? Entonces él habla del tema, o sea, del tema cultural, ¿no? Que es lo que hablamos también hace un momento, de cómo el pueblo de Ponferrada se une al alcalde, pues porque culturalmente en realidad pues lo que oías a esta gente es decir, bueno, es que él es así, es un poco mujeriego, pues lo habrá hecho sin mala intención. Entonces es que culturalmente se aceptan cosas que son inaceptables, claro. Que yo quiero pensar que ya la gente joven esto está evolucionando y no lo acepta, pero aún así el tema digamos de todo el entorno cultural que beneficia determinadas actitudes de los hombres que en las mujeres se tachan de lo contrario, pues un hombre que no debería de ser, pero es promiscuo y eso en la mujer lo que hace es que sea una mala mujer, o que un hombre, bueno, pues estas bromas vamos a decir, de los hombres a las mujeres cuando son intolerables, no estoy diciendo de lo que hablamos antes, pues bueno, de alguna manera se normaliza. ¿Qué pasa? Que mientras la cultura no se modifique, digamos que la mentalidad general no se modifique y vaya, digamos que cambiando completamente hacia el respeto igualitario de unos a otros, que hemos mejorado muchísimo, por supuesto, o sea, yo tengo muchos años y esto ha cambiado muchísimo, pero queda mucho por hacer. Entonces, además de la personalidad de los agresores, yo creo que hay un tema cultural de peso muy importante que tolera conductas que son intolerables, que son faltas de respeto y que son, quiero decir, pues ahí está, quiero decir, es que este hombre Trump tiene no sé cuántas causas pendientes y es el presidente de un país, entonces qué ejemplo, ¿no? Estamos dando desde a nivel ahí. Básico y a nivel, oye, ¿sabes? hablando de sí. ejemplos, yo voy a abrir otro melón ahora. ¿Ah, sí? Pues venga, sí. Es que bueno, pues yo, a ver si va encaminado por donde iba a ir yo. Vale. Yo iba a hablar, hablando un poco de ejemplos. Hay en concreto una facción política en este país que representaba ese movimiento del feminismo, que en un día como hoy, de 8 de marzo, pues estaban saliendo a la calle y yo sí te creo, hermana, y todo este tipo de cosas que luego han acabado comiéndose sus propias palabras. Y en concreto quería hablar sobre el tema de Rejón, de Monedero, de todo este tipo de cosas, y en concreto, don Manuel, del tema de las parafilias, que este es un tema es para otra cosa, para otra sesión. Nos da para 3 sesiones, pero no sé si nos podría hacer algún apunte breve sobre esto. Yo quería abrir otra posibilidad de interpretar lo que nos está pasando, porque claro, la civilización contemporánea va muy deprisa, entonces los ciclos son muy rápidos y casi se superponen unos con otros. En Europa, sobre todo, aún existe una influencia del famoso Mayo del 68. El Mayo del 68, la revolución del prohibido prohibir, con las manifestaciones de estudiantes en París, pues era una manera de romper con lo anterior. Y lo anterior era que dependíamos de una cultura represiva,
con un componente religioso culpabilizador, donde pues el censor, que sería el superego, pues está machacando al ego, y el pobre ello, que sería la visión psicoanalítica, se quedaría como por satisfacerse, pues condujo a que el péndulo pasara de un lado a otro. Entonces aparece pues toda la experiencia de las comunas, de los hippies, de los kibbutz en Israel. Israel es uno de los países socialistas que más avanzaron en ese aspecto como de la liberalización, de la relación entre hombres y mujeres, las familias, todos los hijos son de todos somos de todos. Bueno, aquello fracasó rotundamente, evidentemente. Con consecuencias psicológicas terribles para los niños, que yo conozco alguno. Pues entonces, yo conozco alguno. Isabel nos puede hablar de ese tema. ¿Qué ocurre con estos personajes, que yo prefiero ni nombrarlos, de lo que estás planteando ahora? Pues que son un poco hijos de eso, y pretenden, o han pretendido durante años, que eso era un objetivo en sí mismo. Yo voy a decir aquí una cosa que es un poco dura, pero hay que decirla. Algunos de los intelectuales de esa época defendían actitudes de pedofilia y pederastia muy serias. Periódicos como Le Monde aplaudían pues que un tal autor que se llamaba Tony Dubert, ya el pobre estará en la otra vida, pues escribía libros en donde pretendía que la experiencia de adultos con niños pudiera ser algo innovador, abierto, etcétera, etcétera. Hubo un psiquiatra, psicoanalista, un tal Michel Foucault, que defendía también conductas de este tipo. Hace poco, en una escuela en el norte de España, 2 monitoras han sido suspendidas porque pretendían que una niña de 4 años ya explorara su cuerpo con su ayuda. Es decir, somos productos de muchas cosas, y algunas de ellas se tendrían que superar definitivamente para plantearnos que nadie tiene la verdad absoluta, y que la verdad siempre es el respeto a la persona, y sobre todo el que no se puede influir sobre todo en el periodo de desarrollo de la personalidad, en los niños y en los jóvenes, con planteamientos ideológicos que conduzcan pues eso, a desviaciones que luego pasan factura en la vida. Por tanto, hay que enseñarles a que sean respetados y a respetarse, y a que muchas cosas no tienen que ocurrir en momentos que no deben ocurrir, y que probablemente eso es la gran carencia que tenemos ahora en la educación en muchos países europeos y en Occidente, donde se ha dejado un poco que fluya todo de una manera pues que conduce pues a situaciones muy dramáticas. Y en cuanto al tema de lo que pudiera ser el acoso en el mundo de la empresa, algunos de estos individuos se apoyan en la idea de que hay que ser espontáneos y de que en sexo todo vale. Es como un juego, es como... no, esto no es un juego, es una cosa muy seria. Entonces yo creo que se ha banalizado, en el fondo, de todo ese pupurrí de acontecimientos, de visiones del mundo, de la naturaleza humana, de tantas cosas, pues eso, aparecen los depredadores oportunistas, que al final pues hay que saberlos reconocer y saberlos frenar y saberlos parar. Y esos están en los hospitales, en las empresas, en las instituciones públicas, en los ministerios, en los partidos políticos, en todos los sitios. Una matización pequeña, y no quiero abrir ese melón, no quiero, porque este es gordo y además nos desviamos del tema. Absolutamente de acuerdo con lo que dice don Manuel, somos hijos de lo de atrás, pero vamos a ver lo que viene con el acceso que tienen los jóvenes y los niños a internet y a pornografía en edades que no corresponden, y se merecería otra sesión como esta. Sí, no quiero entrar en eso, pero al final es todo de un mismo caldo de cultivo, ¿no? Al parecer todo tiene que ver con la parte, digamos, menos noble de la persona, que a veces es la que más se cultiva, desgraciadamente, en el mundo actual,
sobre todo por los estímulos. Los estímulos son muy hedonistas. Cualquier televisión que se encienda enseguida te van a dar en fin, atención a través de la hedonización de la vida. Y entonces, claro, si esto no se compensa con otros niveles de formación, pues puede uno quedarse... Claro, porque ¿cómo se explican si no casos como los de agresiones sexuales multitudinarias, manadas, etcétera, si no es por cuestiones como la pornografía en los que se promueven este tipo de comportamientos? Hablabas de las parafilias. Bueno, las parafilias aparecen porque el objeto de la satisfacción sexual se desvía a lo que no es la relación entre dos personas que se comunican amorosamente, y entonces pues aquello, ese sucedáneo, se automatiza y se transforma en objeto permanente de búsqueda. Entonces, ¿qué ocurre con acontecimientos como la manada? La manada iban todos los años porque sabían que se iban a encontrar con alguna jovencita intoxicada de alcohol que poco a poco iban a conseguir pues cazarla, entre comillas. Por tanto, volvemos a lo que yo planteo al principio. Venimos de un pensamiento mágico primitivo, capaces de lo más noble y lo más innoble. Y en concreto, en aquel grupo había policías, algún guardia civil, sí, militares, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que hay que entender es que si las medidas de precaución, el aviso, pues a los posibles causantes del mal y los que son víctimas de que no se pueden traspasar determinadas líneas, pues quizás estamos fracasando. A mí me gustaría preguntarte, Isabel, por el caso Iveco. Hemos estado hablando previamente. ¿Nos podrías contar un poco sobre este caso? Bueno, el caso Iveco es un caso de acoso sexual entre compañeros, de ciberacoso. Lo que ocurrió es que una trabajadora de la empresa Iveco, creo que es en Alcalá de Henares, en Coslada, no sé si era Alcalá o Coslada. Bueno, pues un compañero de trabajo tiene un vídeo de contenido sexual de ella, pues no sé si entre ellos supongo que entre ellos, y empieza a circular ese vídeo entre los compañeros de trabajo dentro de la empresa. Entonces, bueno, la chica lógicamente se asusta porque la chica estaba casada y tenía miedo que llegase a su marido. Desconozco si el vídeo era de qué época, no, que da lo mismo, quiero decir, eso no tiene importancia. Entonces, bueno, pues la chica se asusta, pues empieza a padecer una situación de estrés grave y pide protección a la empresa. Y la empresa le deniega la protección, no toma ningún tipo de medidas porque dice que es una cosa entre compañeros y que no es un tema laboral, digamos, que es un tema privado y no la protege. Y la chica, pues la solución final fue que se suicidó. O sea, creo que fue un sábado por la mañana, pues después de ver que no le digamos que no le van a proteger y pues teniendo la vergüenza y el miedo de que eso llegase a su familia, se suicidó. Entonces, bueno, ¿qué pasó en el caso Iveco? Pues que en el ámbito penal digamos que no condenaron a nadie porque un poco la resolución final es que no pudieron determinar con seguridad quién puso en circulación el vídeo, y en el tema empresarial se presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Creo que laboralmente no se iniciaron acciones, eso no lo puedo recordar, y dijeron que bueno, que era ámbito privado y que no se tomaban medidas y no se sancionó a la empresa. El caso Iveco en este momento, quiero decir, sancionarían a la empresa, indemnizarían a la trabajadora, absolutamente, bueno, a la trabajadora, a la familia, porque eso es un caso de acoso sexual, de ciberacoso, que además ese es un tema ahora muy en boga, porque ahora, claro, es muy fácil, digamos, que enviar mensajes a una persona o reproducir quizás escenas íntimas, bueno.
Y ahora mismo, conforme al convenio 190, a la empresa la sancionarían, a la trabajadora o su familia la indemnizarían y desde luego, hombre, no sé si penalmente, porque penalmente el tema es que dijeron que no podían determinar quién había difundido el vídeo y de ahí un poco emana todo, pero a la empresa sí, porque era en el ámbito laboral y no la protegieron. Yo ahí, Isabel, sí recuerdo noticias, no sé si era exactamente de este caso o de otro similar, en el que la persona no solamente que envía el vídeo por primera vez, sino que todos los demás que a su vez también reenvían ese vídeo son igual exactamente de culpables. Sí, ahora mismo conforme a la ley es así, tú no puedes reproducir, o sea, tú eres culpable si reproduces un vídeo que está penado que tú reproduzcas, eso no se puede hacer. Pero bueno, en aquel momento pues no lo pudieron determinar y penalmente no condenaron a nadie. No condenaron a nadie y eso es un poco lo que dice el doctor, o sea, las consecuencias para una persona, en este caso para esta mujer, de estrés y de no veo más allá de lo que me está ocurriendo ahora mismo, es que la llevaron al suicidio. O sea, es que no es un tema banal. Algo irreparable ya. No es un tema banal, quiero decir, es que sus hijos, tenía hijos, quiero decir, no y sé, hoy en día con la mensajería instantánea todo vuela. Todo vuela, imagínate que en tu cabeza, o sea, que no ves más allá de que es que mis hijos me van a ver en actitudes que no me debería ver nadie, mi marido, que no sé si ese vídeo era, ¿sabes?, vigente el matrimonio o no, que eso da igual, no lo justifica, pero mi marido pues se va a enterar de todo esto, mi familia, pues la pobre mujer no vio más solución a aquello, pidió el amparo de la empresa que no le concedieron y dice, pues no lo soportó y se suicidó. O sea, es que estos temas son muy serios. Son muy serios. No es algo aparte banal. Que atentan también a la intimidad, a la confidencialidad. En fin, hay leyes que... Absolutamente. Una ley de estas está creando un conflicto en las altas instituciones del Estado ahora por este tema. Bueno, este tema no, pero... ¿A qué tema se refiere? El tema, pues, a que se manifiesten los datos personales de un ciudadano sin su consentimiento, datos de Hacienda, vamos. Sí. Entendido, ya sé por dónde va. Quería hablaros ahora del tema del feminismo. Hemos hablado del acoso, de la figura del acosador, del depredador. Me ha gustado mucho que ese término que lo hayamos explicado de una manera tan gráfica y tan clara. Es un delincuente, es un depredador. No es otra cosa que esto. Y ahora hablar del feminismo. ¿Cuál es este movimiento que intenta hacerle la batalla precisamente al acoso sexual y laboral? ¿Cuál sería para vosotros la definición del feminismo? ¿Y cómo creéis también que en la coyuntura actual se está dirigiendo desde las voces mediáticas de este país a la ciudadanía? Bueno, yo desde mi punto de vista, yo soy feminista 100%, pero soy feminista con la matización que dije al principio. O sea, yo creo que las mujeres y los hombres tienen que tener los mismos derechos, no solo los derechos que los tenemos, no en la norma, sino en la práctica, que eso quedan muchas cosas por avanzar, en mi opinión, pero no como una lucha de mujeres contra hombres, de hombres contra mujeres, más en estos temas, en temas tan delicados como puede ser el acoso sexual o la violencia doméstica. O sea, es que no se puede culpabilizar a todos los hombres por unos hechos que cometen delincuentes o acosadores o personas que no respetan los derechos y la dignidad de otra gente. O sea, para mí, creo que todos teníamos que ser feministas, o sea, hombres y mujeres. Desde luego, no el feminismo en el sentido de que algunas personas lo utilizan de denostar. O sea, decir eso, eres feminista en el mal sentido de atacas. No. O sea, creo que toda persona de bien quisiera que todas las personas tengan los mismos derechos en la norma y en la práctica, y desde ese punto de vista es como yo lo veo.
no, insisto, es que las mujeres somos las víctimas y las buenas y los hombres son los agresores y los malos. No, no. Hay personas que respetan a otras personas y hay personas que no respetan a otras personas ni la dignidad, ni la integridad física, ni la moral, y contra eso tenemos que luchar unidos todos. Y nos hacen, yo entiendo que nos hacen poco favor a las mujeres las voces extremas que confrontan. O sea, no, pues es que somos víctimas o que banalizan, porque me parece que lo que hablamos anteriormente, que una ministra diga que se siente acosada porque un señor le dijo que hoy estás muy guapa, me parece banalizar. Me parece banalizar, con todo el respeto del mundo, porque además esa misma ministra salió al día siguiente en un vídeo diciéndole al señor Garamendi, hoy estás guapísimo, entonces ella está acosando también. Entonces creo que no se puede banalizar con un tema tan serio y tan grave como puede ser la violencia doméstica, como puede ser el acoso, como puede ser la desigualdad en general, y lo que no se puede es confrontar. Porque de lo que se trata es de que nos unamos hombres y mujeres para luchar contra personas que no respetan a otras personas. Don Manuel, ¿por qué quieren enfrentarnos? ¿O por qué existe esa corriente dentro de ese pseudo-feminismo que lo que quiere es enfrentar al hombre y a la mujer? ¿Por qué existe esto? Creo que es un término que incluso a mí me rebasaría. Yo tengo mi opinión personal, pero no me atrevo tampoco a considerarla como que sería la que podría delimitar todo el tema, ¿no? Pero yo creo que es algo relacionado con una dialéctica política. Es un planteamiento que la lucha de clases pues se transforma en la lucha de sexos, de géneros, de tal. Yo pienso que en el próximo futuro en los hospitales estarán en los mandos y en casi todos los servicios las mujeres, porque hay más mujeres que acaban la carrera de medicina que hombres, pues son más listas y van por delante. Entonces la lucha será entre ellas mismas, pues por la jerarquía, por tal, y no sé cómo se transformarán, pues las que son madres contra las que no lo son, o las que tienen un hijo contra las que tienen dos, no lo sé cómo lo organizarán, pero es algo que es natural con la existencia humana, pero que determinadas ideologías lo utilizan de una manera, yo creo, que indigna, porque la persona está por encima de todo esto. Entonces, viendo ahora, por ejemplo, situaciones que hay en la guerra, ¿no? Que te digan, no, es que este ejército parece que va a ganar la batalla porque ha enviado más oleadas de soldados para cansar al enemigo a matar. Eso ya indica que lo que represente quien esté detrás es absolutamente indigno e inhumano, porque lo que debe estar siempre por encima es el personalismo, o sea, la persona con todos sus valores, sea hombre o sea mujer, en igualdad de condiciones y sobre todo en igualdad de dignidad y de derechos. Y esto es lo que en las sociedades contemporáneas se ha ido diluyendo, y dependiendo de cada uno cómo utiliza esa instrumentalización de situaciones a veces concretas, pues sirve como discurso político. Eso es lo que yo también creo, como tú, Isabel. Absolutamente. Sí, hay alguna frase que a mí me chirría mucho. Hoy en día en internet hay bastantes divulgadores que precisamente hablan de temáticas como el de la prosperidad económica, el del desarrollo personal, el del crecimiento personal, como por ejemplo, un hombre exitoso jamás querría tener a su lado una mujer exitosa. Esto es un ejemplo de machismo y un ejemplo contra lo que tenemos que luchar, de debilidad frágil. ¿Verdad, doctor? Sí, digo yo, porque sí, yo he visto ambos casos. Vamos, esto sí que no está en relación con el machismo tradicional. Esto en relación con las elecciones que hace la pareja. Entonces, a lo mejor hay mujeres muy, muy brillantes que conducen a que el hombre esté en una segunda posición. Vamos, y hay presidentas de gobierno en Europa que tienen a sus maridos
no es la primera dama, es el primer damo. Sí. De primer esposo. Y vamos, no, yo eso no veo nada que chirríe en absoluto, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de entendimiento, digamos, dos personas que se quieren, vamos, están deseando ver el triunfo de la persona que quieres, que es el amor de bien, sentirte feliz viendo feliz a la persona que quieres. Entonces, si todo el mundo buscáramos eso, si es que no habría ningún problema en el mundo, ni entre mujeres, ni entre varones, ni entre las relaciones, hasta te diría, incluso en relación a matrimonios homosexuales y lo que fuera, ¿no? O sea que en el fondo lo que hay que buscar es, si quieres a alguien, querer lo mejor que le puede pasar a esa persona. Absolutamente. Si tú no puedes soportar, si tu ego no puede soportar que la persona con la que estás tenga éxitos, es un problema propio. Sí, y probablemente no la quieres, la utilizas. No lo quieres, la utilizas, y lo segundo, tienes un problema probablemente de autoestima, es decir, no puedes ver a otra persona, no puedes soportar el bien de otra persona, con lo cual es incomprensible cuando tú estás en una pareja de bien y que quieres. A mí me parece que eso es un tema también es un tema cultural. Sí. También es un tema cultural porque estamos acostumbrados a ver normalmente que los hombres de éxito llevan a su lado a mujeres, no en general, esto es una generalización y no es así, pero bueno, que quien brille es el hombre y que la mujer es lo que acompaña, como dice el doctor, los presidentes de gobierno. Cada vez se ve menos ya eso, ¿eh? Y las primeras damas, y lo que no estamos acostumbrados es a ver a un primer esposo acompañando a una presidenta. Entonces también es un tema cultural que yo creo que eso, a medida que las mujeres van avanzando en posición y en la sociedad, tiene que ir cambiando. Yo creo que afortunadamente la gente joven no se plantea mucho ya las cosas así, Sí. Pues sorprendentemente el caso que os decía sí que es de estos influencers del ámbito de la empresa. Yo te diría, perdón Fernando, que en este momento las figuras políticas más atractivas, por lo menos para mí, a nivel de la alta política, son varias mujeres, pero escasos varones. Bueno, no te quiero decir nombres, pero... No, yo sí me voy a arriesgar a decir un nombre. Fíjate, yo creo que yo además tuve la fortuna de conocerla en una conferencia en Estocolmo. Vamos a ver qué habría pasado si en vez de a las elecciones americanas se hubiese presentado esta mujer, que hubiese pasado si se presentase Michelle Obama. Quizás el resultado habría sido distinto. Probablemente eso decían los comentaristas, sí. En unas circunstancias muy especiales, porque tenía muy poco plazo y probablemente ella dice, o yo le oí decir a ella que ya no tiene aspiraciones políticas, pero es verdad que fueron unas circunstancias muy especiales con muy poco plazo, pero probablemente podría haberle plantado cara a Trump. Sí. Probablemente. En mi opinión, yo es verdad que es una mujer a la que admiro mucho y que... Bueno, yo por contraponer, pero no es por contraponer políticamente, pues hace unos días he podido ver una película que me ha impresionado bastante porque está basada en la biografía de Vance, del vicepresidente. Y yo al final de ver esa película deduje que este hombre es lo que es gracias a que conoció a su novia en la universidad, una mujer de una calidad intelectual y humana grandísima, que le hizo superar todos los traumas de su infancia, que yo creo que pocas personas en el mundo han pasado por esas situaciones. Detrás de una gran mujer hay un buen hombre o un gran hombre, y detrás de un buen hombre hay una gran mujer, sea de la ideología que sea. Y vamos, pienso que el tándem en la vida profesional o en la vida social de un hombre y una mujer de alta categoría son invencibles. Y en España en este momento las mujeres políticos que tienen más capacidad de enfrentarse al contendiente, yo creo que son 2 o 3 mujeres. 2 o 3 mujeres y casi más de la línea
conservadora que de la línea progresista. Me gustaría, para terminar, porque ya llevamos pasada la hora, para todas las personas que nos hayan acompañado hasta ahora, independientemente de que sean hombres o mujeres, porque los hombres sin duda formamos parte indispensable de poner de manifiesto o de denunciar una situación de acoso, ¿qué consejos, qué procederes deberíamos recomendarles o podríamos recomendarles a todos los que nos están escuchando en el caso de que se encuentren pues a ese jefe, a ese compañero de trabajo que se pasa de la raya, en fin, a todas las casuísticas que hemos contado? Bueno, yo en mi caso que denuncie, o sea, que lo ponga en conocimiento de si la empresa tiene un protocolo de acoso, que lo ponga en conocimiento de la comisión del protocolo, y si no, que acuda a los juzgados de lo social y que denuncie, o según la gravedad o según la circunstancia, a los juzgados de lo penal, pero que denuncie, porque realmente ese tema ahora mismo está absolutamente silenciado. No es que no exista, es que está silenciado porque la valoración de las mujeres entre lo que consideran que pueden, la protección que pueden tener o el resarcimiento de los daños, y a lo que se exponen, al sufrimiento, al escrutinio popular, a las críticas de los compañeros, de toda la sociedad, consideran que no les compensa. Y yo, la mayor parte de las mujeres con las que hablo que han sufrido este tema, pues han abandonado directamente, han dicho, pues yo me voy de aquí, no voy a hacer nada porque no me protegen, porque lo he puesto en conocimiento de recursos humanos y me han dicho que en algún caso contra el jefe supremo de la superempresa nadie se va a mover, y en otros casos en buques insignia de las empresas españolas pago, se callan y se van, se paga y se silencia todo. Entonces yo creo que lo que le vendría muy bien a la sociedad española es que algún personaje público muy importante pues salga en los periódicos por este tema, y que las mujeres se animen a denunciar estas situaciones, porque mientras no se visibilice, pues vamos a seguir silenciándolo todo. Tremendo. ¿Verdad? Pagar por el silencio, ¿eh? Absolutamente. Caballero o el poderoso don dinero, ¿no? Yo creo que también hay que ser valientes, y hay que a veces ser la cabeza de puente de una sociedad que se manifiesta más asertiva en lo que defiende, que en este caso sería el feminismo bien entendido. Y aparte de, como tú me bien has dicho, de recurrir a las vías legales que tocan, yo creo que la figura del defensor del ciudadano, el defensor del pueblo, podría ser una figura que esos temas los pudiera fiscalizar y perseguir y indagar, porque tiene posibilidad incluso de fiscales, etcétera, que podrían hacer determinadas evaluaciones de las instituciones que funcionan mal en ese sentido, y sobre todo que haya unos efectos disuasorios en las personas de alto nivel que se planteen que va a haber una justicia divina que no les va a permitir que se erijan en dioses. Eso no solamente pasa en grandes instituciones, a veces pequeñas instituciones. Hay sitios pues como registros, notarías, pequeños sitios donde también ese tipo de cosas suceden. Absolutamente. En despachitos, en pymes, en cosas pequeñitas. Cuanto más pequeño y más íntimo, ¿no? Más impune. Probablemente más riesgo. Pero yo creo que habría que conseguir crear una expectativa de que van a ser escuchadas, van a ser oídas, y que incluso pues pueda haber hasta alguna sección, por ejemplo, del defensor del pueblo que se dedique un poco a encauzar este tipo de cosas. Sí, lo que ocurre es que en estos momentos yo creo que ese tema realmente no interesa, porque ni siquiera hay una estadística actualizada del porcentaje que eso afecta en España. O sea, no la hay. De hecho, en la Comisión Europea, la comisaria para España en estos temas
no solo a España, en toda Europa, esto no es solo de España, es de toda Europa, ¿sabes? Pues nos pegó el toque diciendo, oiga, que se hagan estudios estadísticos, que también el 190 viene acompañado vamos, como de una especie de reglamento. El 206 no ese es el nombre y ahora mismo me estoy bloqueando, quiero decir, bueno, la resolución 206, donde indica cómo desarrollarlo, que pide que se hagan estudios estadísticos, que ahora mismo ni en España ni en Europa existen realmente un estudio real de decir, bueno, pues esto afecta en un 2%, en un 5%. Hay estudios, vamos, de estudios generales en Europa, de estadística general, pero no uno específico. Entonces ya hay que empezar, yo creo que por ahí. Pero yo realmente creo que interesa tener el tema silenciado y tapado. Pero no solamente en el caso del acoso el hombre sobre la mujer en las instituciones, sino también el acoso laboral en general. Sí. También es un tema bastante maltratado, y eso genera mucho sufrimiento y por lo menos en mi experiencia clínica muchas consecuencias de sufrimiento que requieren la aportación del clínico. Lo que yo pienso solo es que es más fácil, y tú me corriges, es más fácil para una persona, digamos, que expresar, que denunciar, que decir sufro acoso laboral, que decir sufro acoso laboral sexual, porque ahí entra una parte de intimidad y de crítica, digamos, de exposición íntima, de decir, bueno, pues volvemos al caso Nevenka, esta mujer había tenido una relación con él, bueno, pues era una chica joven con un hombre mayor de poder, pues me van a criticar. Entonces yo creo que es más sencillo para una persona decir, bueno, me están acosando laboralmente, me arrinconan ahí en una esquina y no me dan trabajo y no me hablan, es hasta socialmente menos mal visto que decir, vale, pero es que mi jefe se está pasando conmigo. Me parece, no sé cómo... Sí, bueno, sería otro tema que podríamos hablar otro día. Podríamos tener mucho más tiempo. Mucho más tiempo, ¿verdad? Repetiremos si os parece más adelante. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato, Isabel, Manuel, que ojalá haya servido para que muchas familias y muchos hombres y mujeres se sientan un poquito más empoderados, ¿no? Que también se dice ahora mucho con toda la información de tan buena tinta que hemos dado. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias a ti y un gusto, se ha pasado el tiempo en un momento y vamos, yo seguiría de charla toda la tarde. Pues seguimos. Tenemos música de fondo. Exacto, sí, ahora ya se nota. Pues sí. Seguimos, pero ahora sí dándonos un paseo por las calles de esta ciudad. Tenemos muchos oyentes y espectadores en Hispanoamérica, así que nada, deciros que aquí estamos en Fallas, ¿verdad, Manuel? Que los valencianos celebramos esto de poner monumentos en las calles y luego quemarlos y tirar petardos y todo esto. Después de un año muy duro. Después de un año muy duro aquí en nuestra ciudad. Desgraciadamente, sí. Así que nada, hasta la próxima, amigos. Muchas gracias y pues nos vemos muy pronto en la próxima. Hasta luego.